Nemesio Ceguera Cervantes era uno de los narcotraficantes más buscados de México. Es parcialmente verdad, parcialmente falso también. Nemesio Ceguera Cervantes era el líder de uno de los cárteles más grandes de México. Parcialmente verdad y parcialmente falso. Y a las cosas que son parcialmente verdades y parcialmente falsas se les dice mentiras. Porque el mencho, Nemesio Ceguera Cervantes, el señor de los gallos, era el narcotraficante más buscado del mundo. Era el criminal más buscado sobre el planeta Tierra. No era el líder de un cártel importante, uno de los más importantes de México. Era el fundador y líder, dueño de la corporación criminal más grande sobre el planeta Tierra. Solamente así se le puede describir. Un hombre con un grado de poder económico, político, cultural también, que llegaba a trascender fronteras. Y las implicaciones de ello, la estrategia de seguridad nacional, de todo lo que hay que hablar, lo vamos a conversar con el señor Pablo Ricoy. Gracias, Pablo, por estar aquí. Julián, otra vez, qué bonito estar acá. Pues estoy aquí un poco agüitado. Yo pensé que íbamos a hablar de los Terians, güey. Me cambió en el último momento. Sí, claramente. ¿Qué animal serías? No sé, güey. Me gusta el pulpo. El pulpo. Me encanta, me gustan los pulpos, sí. Pero sí. está difícil. Pero está raro decir como, soy identifico como pulpo y vivo en la tierra, ¿no? A ver, pues el domingo sucedió, ¿no? Matan a Nemesio Ceguera Cervantes. ¿Una victoria importante de la presidenta o no? Importantísima, yo creo. Y con todo el contexto que tenemos del atentado que sufrió Harfuch aparte, creo que es un mensaje súper fuerte. Hay matices, hay cosas que me gustaría que habláramos de ellas, pero hasta ahorita yo creo que es una victoria súper contundente para el gobierno de México. Yo creo que ya deberíamos de empezar a pensar en cómo le vamos a llamar al fandom de Harfuch. Interesante. Se me ocurría Harfuchers. Yo pensé que esto iba a salir un poco más adelante, lo de Harfuch. Tú sabes, la gente sabe, una vez conocí a Harfuch en persona, la única vez. Lo saludé en la mañanera del lunes, cuando se informa todo. A la distancia, ¿no? Nada, es un asentamiento a la cabeza y me saluda de regreso y bien. Pero yo creo que Harfuch es uno de los perdedores de esto. O si no de los perdedores, tiene suma cero. El operativo no lo hizo Harfuch. Tanto así que el general secretario es quien habla en la mañanera. Harfuch, la información que da es complementaria. La tiene que dar porque si no el mensaje es no participó el secretario. Pero realmente fue un operativo encabezado por las Fuerzas Armadas, por la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, que depende de la propia. Harfuch, entiendo que también puede ser una victoria mediática para él porque la gente de seguridad, Harfuch. Pero en términos de los especialistas, los que se dedican a analizar realmente, es bastante obvio que Harfuch fue relegado a un segundo plano para este operativo y que fue un operativo militar. Probablemente, yo creo que más bien, como tú dices, la victoria es mediática. Y a ver, que hacer un paréntesis muy breve. Sé que abrí con un par de chistes, güey, pero es un tema serio y sí, o sea, quisiera dejar muy claro que tengo todo el respeto y toda la admiración para las Fuerzas Armadas de México y obviamente más sentido pésame a los militares que fallecieron en este operativo y pues mis condolencias a su familia. Pero sí, a ver, también es una muestra de poder bien importante para el ejército mexicano, porque aparte, pues en esta coyuntura de fricciones con Estados Unidos y que Estados Unidos siempre nos trata de encuadrar como que no tenemos la capacidad operativa para acabar con nuestros cárteles, creo que sí es una demostración muy contundente de que sí podemos, hay que hacerlo con mucha cabeza y con muy buena planeación, pero de que contamos con la tecnología y a los elementos suficientes para poder afrontar este problema, sí los tenemos. Bien, hay un elemento que poco se habla cuando uno conversa acerca de esta posibilidad de que Estados Unidos intervenga o no. Me lo explicaba un especialista en seguridad nacional que estudió la maestría en seguridad nacional con el ejército, lo estudió en el campo militar número 2, no sé, el de Popotla, ¿no? Donde fue hoy, en esta máquina del tiempo que es SDP, hoy fue el aniversario de la bandera mexicana, la fregada, ¿no? Es el Día de la Bandera, ahí en ese espacio. Y dice, nadie habla de esto, pero hay diplomacia militar. O sea, los militares tienen una figura que se llaman agregados militares en todos los países, ¿no? La Sedena, con cualquier país donde tenemos relaciones diplomáticas, ahí tenemos un agregado militar, o normalmente así suele ser, por lo menos con nuestros principales socios. En Estados Unidos hay una serie de agregados militares y tenemos conversaciones históricas con ellos. O sea, no es que cambia el gobierno y se van los militares ahí siguen, son especialistas en esto, así. Y los militares
que forman parte del mismo comando que nosotros, el Comando Norte de Estados Unidos, que tiene el objetivo expreso de defender América del Norte, donde incluyen a México de amenazas externas. Ahí están sucediendo las conversaciones. Y comprenden a la perfección los militares gringos que no es conveniente para Estados Unidos intervenir en México. Y creo que puede ser que les hayan faltado argumentos para poder sostenerlo frente a Donald Trump. Cuando Donald Trump llama a los Joint Chief of Staffs, porque el secretario de guerra realmente es un general en retiro, no general ni siquiera, tuvo un alto mando en retiro, pero era más bien comentarista de noticias, Pete Hegseth, pero hay esta otra figura de los Joint Chief of Staffs, que son los titulares de cada una de las corporaciones militares de Estados Unidos. Cuando habla con ellos, no es solamente decirle, señor presidente, no es conveniente. Ahora les puedo decir, no es conveniente, y además la evidencia ahí está. Los militares mexicanos lo lograron. Aquí no tuvimos nada que ver, presidente. Y me parece que era un mensaje importante, y fueron las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, a ver, obviamente, y todo queda implícito que sí fue una tarea de colaboración, por lo menos en materia de inteligencia, no operativo. Nadie vio Navy SEALs ni equipos tácticos en México, que también eso digamos, es bueno para la diplomacia. Pero sí, yo creo que la colaboración ha sido muy buena y ellos ya no tienen el argumento, por lo menos Trump se queda sin el argumento de intervenir, ¿no? Es difícil agarrar al capo más buscado de todo el mundo y lograr batirlo en una operación pues, que sí tuvo sus casualties, ¿no? Le podemos decir, pero sí, fue mayormente una operación bastante quirúrgica, ¿no? En un momento muy específico. Obviamente a mí yo me pregunto si... La operación lo fue. Sí. Bastante. En términos, estamos hablando de un criminal de lo más peligroso que hay, que se caracterizó por técnicas de tortura, de decapitaciones, que rompía líneas que el cártel de Sinaloa no rompía, ¿no? Sí, de terror. Mucho más elevado, de desapariciones forzadas. Y realmente lo que no fue tan quirúrgico y exhibió una debilidad del estado de Jalisco, el gobernador, fueron las consecuencias del operativo. Pero el operativo, desde la mañana ya sabíamos que estaba muerto el Mencho. Desde tempranas horas de la mañana. Ya se había filtrado la información, sale el comunicado como a las 12 del día, pero fue quirúrgico. Yo también así lo escribiría. Sí, a ver, a ver, era obvio que iba a haber algún tipo de repercusión, ¿no? No puedes ser ingenuo pensar que vas a agarrar a una persona con ese calibre y ese perfil y no iba a haber ninguna consecuencia, ¿no? Yo hasta lo que he sabido hasta el momento, que digo, tampoco hemos tenido tanta información al respecto, pero la violencia, si bien sí hubo actos de violencia, pero se centraron más bien como en actos de terror psicológico, ¿no? Sí. Un coche incendiado, al final de cuentas, da mucho impacto visual sin realmente cometer un crimen tan grave. Pero nadie analiza esos datos, güey. A ver, uno platica con los gringos que vieron las fotos desde Oklahoma y ves la foto de Puerto Vallarta generada con inteligencia artificial, incendiado Puerto Vallarta. Lees la nota que difunden estos miserables, güey. Es una cosa, algo si hablamos de eso, las fake news. La foto está del avión incendiado. Carajo, en México nunca ha sucedido eso. En América del Norte, lo más cercano es 9/11. Pero nunca se ha incendiado así en un acto de terror un avión estacionado. Y dices, pues ¿cuánta gente mataron? Seguramente a todos. Carajo, se murieron 5 personas en todo Guadalajara, 5 civiles en Guadalajara. 5 homicidios dolosos. 5 es elevado, es un poco más elevado de lo normal de lo que se reporta diariamente en Jalisco. Sigue siendo terrible. Pero el promedio son 3 en Jalisco. Fueron 5. Sí, no. Fue un día, dentro de lo que cabe, muy malo de la normalidad mexicana. No fue un día espectacular, fue terror psicológico. Sí, no fue una anomalía. Y hubo daños a la infraestructura, etcétera, lo cual también es terrible, pues, pero no hubo una matanza, una matazón que se desatara regalando balas de a gratis. Sí, exacto. O sea, a ver, si a mí me hubieran dicho antes cuáles iban a ser las repercusiones de agarrar el Mencho, pues yo sí me hubiera imaginado algo más catastrófico. A ver, también, el cártel también toma sus decisiones bastante pensadas, ¿no? Y a diferencia de lo que pasó con el cártel de Sinaloa, que hubo una fricción muy grande entre facciones porque hubo una traición, aquí no hubo una traición de nadie, ¿no? Y hasta donde tengo entendido, el cártel de Jalisco era un poco más horizontal su organigrama, ya estaba un poco mejor definido el tema de la sucesión, que digo, se nombran varios, ¿no? El Chorro, el Jardinero, el Sapo, el R2, el 03. No sabemos hasta ahorita quién vaya a quedar. Y no hay 2 facciones diferentes, ¿no? Eso también es un factor. La facción otra te traiciona. Aquí se especula, pero otra vez no está confirmado que un amante pudo haber traicionado o que el acompañante de un amante, un hombre de confianza, lo escribe así el secretario de la Defensa, no está confirmado que hayan traicionado a nadie.
más bien parece que fue un operativo de inteligencia nada más, pero aún si hubiera sido así, no es una facción contraria, una facción, no es un aliado, que realmente la chapiza y la mallista siempre fueron eso, Claro. aliados, sino que aquí es un elemento externo que también forma parte de la estructura del cártel, ¿no? Y esto sí es una corporación. El de Sinaloa también lo es. Es más vertical, ¿no? Un poco. Pero esto depende. está mucho más estructurado. Uno lee del cártel Jalisco y lo de drogas es lo de menos. Tiene inversiones en un montón de empresas legítimas. Legítimas con actividad ilegítima, por estar vinculados al crimen. Pero de origen no son empresas fachada. En agricultura, en construcción, en medios de comunicación, en influencers, en una serie de cosas bien interesantes. Me dices que se cae el argumento. ¿Cómo entiendes entonces que el mismo día o al día siguiente Donald Trump tuitea algo así como, muy bien esa entrevista que estoy viendo ahorita en no sé dónde, y además la presidenta de México tiene que hacer más para detener el crimen organizado, cuando horas antes había encabezado el operativo para detener más y que terminó con la importante muerte? Sí. de la última década. ¿Realmente se cae el argumento cuando Elon Musk puede tuitear que la presidenta tiene como jefes a los carteles? A ver, yo creo que sí era previsible que Trump iba a tener esa reacción de, sí, muy bien, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿No? Es, digamos, el estilo de negociación de Trump. O sea, aunque le des por la suya, él va a querer más y más y más y siempre te va a jalar. Entonces, yo creo que era normal. Pero ante, digamos, su base votante, la oposición política y pues la gente en general, sí pierde un poco el argumento de Donald Trump de que tiene que intervenir con fuerzas militares en territorio mexicano. Sí. Y eso es algo que creo que debemos dar las gracias. Porque lo último que queremos en México es que entre el ejército gringo. Ya sé que va a haber mucha gente, les podemos llamar vendepatrias, ¿no? Intervencionistas, que quiere que haya una intervención gringa en México. Yo creo que no saben realmente lo que están hablando. Yo creo que el ejército americano no tiene el más mínimo reparo en tener daños colaterales. Entonces, claro. por favor. Porque no solamente es un argumento ideológico, que lo es también, ¿no? O sea, la patria hay que defenderla, la soberanía hay que defenderla, es importante en sí mismo. No funciona, carajo. O sea, si no quieren, no amen a la patria, perfecto. No funciona. No tienen ningún interés en... No son el ejército de México, de los mexicanos. No es el pueblo mexicano uniformado. Son los gringos. Los gringos tampoco les importa su propia ciudadanía. Los mandaron a morirse en Irak a cambio de qué. O en Afganistán a cambio de qué. Han solucionado el tema de la adicción de las drogas, la crisis de homicidios en escuelas con tiroteos masivos. No les importa ni siquiera a los gringos. ¿Alguien cree que se va a preocupar el ejército de Estados Unidos, Donald Trump, por la gente de Culiacán? Por la gente de Puerto Vallarta, carajo. Van a intentar nada más ampliar su esfera de poder político. Y mantener el presupuesto adicional que les entreguen a partir de una entrada a un país soberano, ¿no? O sea, el objetivo de las organizaciones... El único objetivo que tiene una organización, particularmente esas de 3 siglas, es su permanencia. Y la permanencia también implica una permanencia económica, ¿no? Seguir teniendo financiamiento, seguir existiendo y seguir existiendo cada vez más grande y con más dinero. Y necesitas una justificación para pedir más presupuesto. Pues sí, a ver si entro para acá, ¿cuándo me van a sacar, güey, no? A ver, y sigo matando ciudadanos de acá, la fregada, y sigo haciendo el programa más grande. ¿Pero qué van a hacer? ¿Van a establecer, vamos a entrar durante 2 semanas, nada más? Nunca hacen eso. Cuando estuvieron en Afganistán, 17 años me parece que estuvo en Afganistán. Sí, para no hacer nada. Irak, ¿cuánto tiempo estuvieron? 12 años. Nunca establecen una fecha tampoco. No les interesa solucionar el tema para los mexicanos, nada más ampliar esta esfera de influencia. Y además, tienes una garantía presupuestal. Ahora te la van a quitar si es que te sales. Mejor es el problema más grande. No funciona, carajo. Sí, a ver, y desestabilizaría mucho la economía mexicana, las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Habría escándalos todos los tiempos, cada rato de abuso de autoridad y de... vaya, no es deseable por múltiples razones que esté el ejército aquí, pero sí que nos compartan inteligencia, ¿no? Pero a ver, eso está bien. Yo creo que hay algo que nadie ha preguntado. Yo lo quería hacer en la mañanera, no me dieron la palabra. No pasa nada. Estuve en primera fila. Eso en sí mismo ya es un mensaje cuando hay una mañanera tan importante. Pero bueno, ¿cómo es que Estados Unidos puede tener acceso a inteligencia que sucede en territorio mexicano? ¿Por qué nadie ha preguntado eso? O sea, ¿cómo es que Estados Unidos, por cualquier agencia que tengan, el FBI, la CIA, la que sea, tiene información acerca de actividades que pueden ser delictivas o no en México? No lo sé. Nadie lo ha preguntado. Entonces, está bien, colaboración de inteligencia. ¿Qué tanto nos puedes aportar inteligencia? O sea, ¿por qué es que tú nos puedes aportar inteligencia? ¿Nos estás espiando? ¿Hay algo? ¿Hay alguna gente encubierto que el gobierno mexicano no sabe y están violando todos los tratados internacionales? Porque me llamó la atención eso.
Sí, colaboración de inteligencia. ¿Por qué es que tenemos que colaborar en inteligencia con ellos? ¿Qué saben? Que nosotros no sepamos. Bueno, tienes un buen punto y aparte, ¿qué tanta inteligencia tienen? ¿Desde hace cuánto tiempo y por qué no habían hecho nada Sí. con esa inteligencia? Sí, yo creo que... o sea, yo como lo puedo atar todos los cabos en mi mente es... Hay muchos intereses en Estados Unidos, ¿no? Hay una parte del gobierno de Estados Unidos y de las agencias de inteligencia que les conviene que haya narcotráfico, les conviene tener una parte de su población adicta y les conviene que se blanquee capitales en Estados Unidos, porque aparte se blanquea en negocios, ¿no? Construcción y restaurantes. O sea, sí reactiva la economía el blanqueo de capitales en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que haya narcotraficantes que tengan residencias tan fácilmente en Estados Unidos, ¿no? Que quién opera allá y quién la distribuye allá. Entonces, y también, o sea, pues, es un sector importante de la economía de Estados Unidos. Sí. Y si hay algún cierto Esta racional nota de económico. los hijos de narcotraficantes sancionados por el Departamento del Tesoro estudiando en Estados Unidos, no sé si la leíste hace quizás 10 días, en la escuela más exclusiva Ni deportiva modo de que no lo Florida. supieran antes, ¿no? Sí, carajo, o sea, y como fregados, y qué vínculos tienes. Era simplemente, no se hicieron públicos los nombres de los narcotraficantes, y de los hijos tampoco, pero fueron explícitos en decir, estaban sancionados públicamente. O sea, un Google Search, buscarlos en cualquier buscador, te daba el resultado de que eran narcotraficantes y que estaban sancionados en Estados Unidos. Yo no quisiera pensar que son estúpidos. No. Quisiera pensar que son cínicos y que más bien pues el director, el dueño, algún socio de la escuela, forma parte de las más estructuras. Es obvio que así debe de ser. Alguien permitió que nadie los buscara en ninguna red social, en Google, carajo. Nadie hizo nada. Pues están ahí, están adentro. Puede ser que sea eso, ojalá que sea eso. Que no sea que tienen un avión que sobrevuela y que el ejército mexicano no tiene la capacidad de darse cuenta que hay un avión sobrevolando, un dron. Pero me llamó la atención, creo que nadie preguntó eso. Pues, ¿por qué es que tienen inteligencia? ¿Qué tienen que decirnos acerca de lo que pasa en territorio nacional? ¿Qué están haciendo aquí? Pero, pues bueno, entiendo también que la sensibilidad de la inteligencia y la operación no permite que digan explícitamente esto nos dijeron Sí, los sabemos gringos, exactamente esto, este güey está de este lado. Sí, claro. Sí, a ver, es un tema muy interesante, no tenemos casi nada de información al respecto. Es una pregunta que se presta mucho a la especulación, pero es una especulación, creo yo, necesaria, ¿no? Y sí, a ver, debe de tener mucha inteligencia porque a mí no me engañan, a mí nadie me va a decir que no sabían de García Luna cuando García Luna estaba en funciones. Sí, a mí No me hay gustaría forma. pensar que lo más obvio es que están espiando. Pero bueno, lo siguiente es el hijo del Mencho, que está en Estados Unidos, en la Sí. cárcel, es originario de San Francisco, ciudadano americano. Pero bueno, lo pudieron haber también sacado información hace cuánto tiempo. Lleva en la cárcel más de 10 años, entiendo. ¿Y qué ha pasado, no? Pero bueno, esperemos que haya sido eso y nada más. Entonces tú lo que dices es el argumento de Trump y de Musk deja de pesar. O sea, pueden seguir haciéndolo, pero ya no importa. Sí, o sea, lo van a seguir haciendo de esa forma de negociar, ¿no? Elon Musk, porque es un personaje completamente irresponsable con lo que dice, no le importa absolutamente nada, y mientras cause controversia y más gente se esté metiendo a su red social para comentar y decir, pues pendejada y media, él está feliz. Aparte ya no sé cómo está bien su relación con Donald Trump, creo que ya la llevan un poco mejor y seguramente tiene aspiraciones políticas, obviamente se postularía en algún momento, sí, por los republicanos, ¿no? De la derecha. No va a resonar, su mensaje nunca ha resonado y nunca va a resonar con la izquierda. Y pues entonces es parte de seguir alimentando la narrativa de que los malos somos los mexicanos, ¿no? Los que permitimos el crimen organizado somos los mexicanos, nosotros somos la fuente de todos sus problemas. Y no realmente que ellos tienen un problema gigante, güey, de consumo, de venta y tráfico de armas, ¿no? De instituciones débiles, de agencias de inteligencia que aparentemente están perdiendo el puto tiempo, güey. Entonces, obviamente es parte del narcisismo de la derecha, ¿no? Y el narcisismo de los americanos, que creen que el problema siempre se origina en el país de alguien más y nunca en el suyo propio, nunca voltean a ver. Sí. Y qué irresponsables también aquellos que intentaron colocar, que sí dijeron, pienso en Pedro Ferriz, por ejemplo, fueron los gringos, ¿no? De hecho, Pedro Ferriz atreve a afirmar que un marino de Estados Unidos estrangula a el Mencho antes de que llegue el ejército mexicano. Sin una sola prueba, ¿no? Y es escupirle en la cara a los mexicanos que murieron. O sea, hubo gente que dio la vida, mexicanos de la Guardia Nacional, 25 de ellos, y muchos más que se la jugaron. A ver, y sí es ofensivo, y tienes toda la razón. Sí, porque no fuiste tú, fueron los gringos. Carajo, vete mucho a la chingada. Los militares que perdieron la vida en ese operativo
perdieron la vida porque lo estaban intentando capturar con vida al Mencho. Si lo hubieran querido realmente solamente asesinar Lanzas una bomba ya. Lanzas una bomba y no pones en riesgo a ni un solo Sí. militar, ¿no? Entonces, sí es una falta de respeto gigante pensar que no tuvieron el suficiente cuidado, o sea, que no querían realmente agarrarlo con vida, ¿no? A mí me parece. Eso no había pensado, qué interesante. Yo tengo que decir a mi abuelo, súper panista mi abuelo, que dice, no, seguramente lo ejecutaron en el trayecto a la Ciudad de México para que no se fuera a la tumba con sus secretos. Le echas una bomba ya, güey. Ya, sí, listo. ¿Tú crees que no tenemos bombas que podemos echar en tenemos la aviones, casa, güey? sí, ya listo, ya, se acabó. Sí, y no, un francotirador de lejos, nada más cuando va pasando cuando va saliendo de la casa. sin y víctimas ya colaterales, estás. ahí trabaja puro narcotraficante, listo, ya. Entonces sí, vámonos. o sea, los cuerpos que puso el ejército fue por querer agarrarlo con vida. Pues no sé, siempre hay un riesgo de que termines dándole un tiro al güey al que quieres agarrar. Pues sí, eso pasa, ¿no? Cuando hay un enfrentamiento armado y te están disparando de regreso. Y resulta que no fueron los... Es una falta de respeto andar diciendo ese tipo de mentiras. La sucesión. A mí me dicen la gente, las dos personas que conozco que trabajan en inteligencia, que sí es una preocupación, ¿no? En el CNI en particular, ¿no? Es una preocupación el pensar que puede suceder lo mismo que con el Mayo Zambada. Que no queda claro. Más allá de que aquí no es la misma dinámica, porque ya dijimos no hubo traición, por lo menos no en los mismos términos, queda muy claro cómo es que fue la muerte del Mencho, igual que no queda claro cómo fue el envío del Mayo a los Estados Unidos, nunca dieron respuesta, no sabemos si sí hubo una operación encubierta de los gringos, intentaron convencer a Joaquín Guzmán, el hijo, de que él lo entregara o qué pasó. Bueno, pero la guerra... Pero pues puede haber un conflicto interno, ¿no? Sí, a ver, siempre hay probabilidad de que alguien no esté de acuerdo con la sucesión o con cualquier cosa. Yo creo que más bien lo que debe enfocarse el ejército mexicano, ¿no? O las Fuerzas Armadas en general es contener lo mejor que se pueda la violencia para quien sea que ascienda al puesto de liderazgo máximo del cártel, siga entendiendo que no le conviene meterse con el ejército mexicano. Que el ejército mexicano tiene todas las herramientas para en cualquier momento que digamos, continúe con su legado criminal. Pero no me preocupa eso, porque, a ver, creo que un argumento que siempre se va a saber, si Estados Unidos entra ahora a Irán y quitan al Ayatollah Khamenei, no tienes garantías de que el siguiente sea mejor. Puede ser peor. Yo creo que aquí sí tenemos bastantes garantías de que no hay cosa peor que Nemesio Ceguera Cervantes. Sí era un tipo de lo peor que existía, de lo más delincuencial, delictivo que existía. A ver, pero lo que me preocupa es más bien que se empiecen a matar entre ellos, ¿no? No que se metan con el ejército. Creo que ya se metían con el ejército. Me imagino que quien sea el líder siguiente no se meterá en los mismos términos. Ojalá que así sea, porque ya estaba elevada la confrontación allá donde habían campos minados en México. Habían reportes de que se habían traído a exmilitares colombianos a poner minas en el país. Hace unos meses, en octubre, me parece, no antes, en mayo, habrá sido una bomba, una mina explota en un Humvee mexicano del ejército y matan a 8 de ellos. Sí se metían con el ejército. Me preocupa que se empiecen a matar entre ellos y eso genere víctimas colaterales. ¿Cómo? O sea, como en Sinaloa. Como pues. en Sinaloa. Que no es un conflicto contra las fuerzas de seguridad, es un conflicto entre ellos que las fuerzas de seguridad intentan solucionar. Y por lo tanto me pregunto, ¿es la decisión correcta quitar a la cabeza? ¿No es mejor quitar a los bandos medios? No sé. Es que, a ver, sí... por eso se presta especulación porque intentaron agarrar al Mencho y no a los... Porque, a ver, el líder de... Sí es cierto que él toma las decisiones, ¿no? Pero los que llevan a cabo los crímenes que generan terror en la ciudad no son ellos. Son las personas que están más abajo en la organización. Está escondido ya. Sí, son la gente que ni siquiera a las mismas cabezas del cartel les importa si se mueren o no. Oye, ve a extorsionar y pues, si te terminan matando, pues a mí me da igual quién chingados eres, ¿no? Entonces, Sí, son los chavos que salen de Teuchitlán, del rancho Izaguirre, y después se ponen a hacer actividades delictivas. Sí, o sea... Bajo las instrucciones. Hay un argumento que se puede hacer de, oye, si lo que te interesa es mantener la seguridad, mantén la estructura criminal para que no haya una guerra interna que pueda tener daños colaterales civiles y más bien contén a todas las personas que están generando la violencia del día a día, ¿no? Extorsionadores, personas que asaltan, que secuestran. Sí, es también... Yo no creo que sea el tema de venganza personal de Harfuch.
sinceramente no veo por ningún lado que Harfuch sea No lo así de veo. pasional, güey. Porque además te digo, Harfuch parece que estuvo relegado. No lo veo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué fueron ahora? Pues porque ahora hubo la oportunidad, ¿no? ¿Tú Y crees porque, que ha sido presión del gobierno de Estados Unidos? no creo que haya sido presión directa. Sí creo que se toman decisiones en función de lo que es mejor para México. Lo que es mejor para México es quitarse a Donald Trump de encima. Y si esto funciona, ¿por qué no? No creo que Donald Trump haya hecho una exigencia unilateral y ¿Habrá explícita. tenido algo que ver con los archivos de Epstein? ¿Quisieran algún distractor? No, importante? tampoco creo eso. Yo creo que esto beneficia a todos, ¿no? Creo que es benéfico no, para el no, gobierno. Y particularmente para México. No sé si esto ha permeado en la opinión pública de Estados Unidos o no. No sé qué tanto. Creo que fue una nota importante. No sé si es la nota del momento. Por ejemplo, yo escucho un podcast del New York Times todos los días en la mañana. Primero que hago en el día. No lo había escuchado durante 3 días. Me metí a revisar y no ha salido un episodio del Mencho, ¿no? Ha salido un episodio de Irán, un episodio acerca de la posibilidad de un cierre de gobierno. Entonces no sé si es la gran nota todavía en Estados Unidos. No diría que es una cortina de humo. Pero a México le conviene y a los mexicanos le conviene una cosa, quitarse una tropa de encima y dejar la amenaza permanente, que no entren los gringos. Hubo la oportunidad ahora, se tuvo que tomar. Exacto. Y sí, porque hay una presión de Estados Unidos que no es directa, pero por el escenario geopolítico. Yo creo que justo, o sea, cuando se toman decisiones y más así de importantes, no es, digamos, por un solo factor, ¿no? Puedes tener varios factores, o sea, multifactorial se llama. Entonces, por un lado tienes presión en Estados Unidos y tienes presión, por ejemplo, la economía mexicana está en estancamiento, entonces tienes que ver cómo traer nueva inversión de Estados Unidos, cómo quedar bien con el presidente de Estados Unidos, cómo dar una imagen al mundo de tener de que tienes, digamos, poderío sobre los criminales de cara al mundial, que por otro lado, pues si no contiene la violencia, el mundial nos va a afectar. Y aparte tal vez se juntó todo con la oportunidad perfecta de llevar a cabo este operativo, ¿no? O sea, pueden ser varios factores lo que llevaron a hacer esta decisión en este momento. No tenía que ser uno u otro. Normalmente este tipo de decisiones se toma considerando muchas cosas. Y si una de esas cuestiones que tienes que considerar te impide que sea el mejor momento o la mejor forma de llevar a cabo este operativo, pues simplemente no lo haces ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, si realmente hubiera el ejército mexicano, la inteligencia mexicana, se hubiera sabido que se iba a desbordar la violencia de forma prolongada durante varios meses después de este operativo, probablemente no lo hubiera llevado a cabo, ¿no? De cara al mundial. Yo creo que más bien había un trabajo de inteligencia aparte de prevenir lo que iba a pasar y llegaron a una conclusión de que iba a ser manejable o está siendo manejable la situación de la violencia, ¿no? Presentado con una oportunidad para agarrarlo, a lo mejor lo ubicaron, yo no sé si era su residencia principal, esta cabaña que dicen, que una cabaña, era una mansión. Sí, entiendo que se rentaba por aplicación, ¿eh? Entiendo que habían precios, era un hotel, especie de cosa así, pero sí una mansión que estaba para uso exclusivo de él, una cosa así, sí. Y había una serie de cabañas como más pequeñas a los costados, una especie de resort en las tierras de Jalisco. Bien mamón, pues. Pero sí es imposible obviar el escenario geopolítico, ¿no? O sea, sí hay también, o sea, las condiciones fueron perfectas, ¿no? Bueno, fueron lo suficientemente buenas como para realizar el operativo. No estaba en la ciudad de Guadalajara, entonces no había que, no ponerse en riesgo vidas civiles, había garantías de seguridad plenas. Solamente se están jugando allá los militares y los propios miembros del crimen organizado. Todo estaba muy bien. Pero además hay un escenario geopolítico. Y no estoy diciendo que sea presión o no lo sé, me da igual. Y realmente en el fondo también no me importa el motivo que haya sido. ¿Cambia algo? Si Donald Trump le dijo a la presidenta, necesito que detengas a... ¿En algo cambia? Por eso la presidenta le debe una lealtad al Mencho. Es un poco el argumento porque Donald Trump le pidió, entonces ahora es gente... Lo detuvo. Se murió. Hay combate al crimen organizado. Haya sido por lo que haya sido, también me parece una discusión que no termina de beneficiar a nada a la izquierda entrar en ella. Sucedió. Y fue una victoria para todos. A pesar de que hayan intentado elevar los costos políticos lo más posible, mintiendo y difamando y dando noticias falsas, sumamente irresponsables, ¿no? Como el aeropuerto tomado por sicarios. Laura Loomer diciendo que habían rehenes, ciudadanos americanos rehenes en el aeropuerto y rehenes en hoteles y en las calles de Guadalajara. Es una franca mamada, Pablo. Sí, a ver, y yo quisiera invitar a la reflexión. ¿Quién está detrás de estas fake news, güey? O sea, porque no es como que, por ejemplo, yo nunca me he despertado una mañana y he dicho, hoy tengo ganas de hacer una fake news. ¿Sabes? No es gente común y corriente que está propagando y haciendo estas cosas. O sea, tuvo que haber
una persona metiendo el prompt en una inteligencia artificial de ponme la ciudad de Puerto Vallarta en llamas. Para difundir esas fotos. No es cualquier güey. Es el narco. Posiblemente sí, o posiblemente sea algún actor político, ¿no? Sí. Aún si es un actor político con un interés de poder, ¿no? De decir esto me beneficia electoralmente, para que ganemos la elección, para desprestigiar a la presidenta, involuntariamente también es un vocero del narco. Se vuelve un vocero involuntario automáticamente, de sí, Nemesio claro. Ceguera Cervantes. Se vuelven cómplices del narcotráfico, de la delincuencia, se vuelven cómplices de las vidas humanas que se pierden, de los trabajos que se van a perder en Jalisco porque hay condiciones de miedo. Hay alguna empresa seguramente que no va a llegar al estado de Jalisco a partir de estas imágenes. Por más que ahora las intenten desmentir y que se debe hacer todo el esfuerzo, lo que no mancha tizna. Y está algo tiznado y tomar algo de tiempo, recuperar la confianza y que la gente vuelva a pensar en Suecia, cerca de Guadalajara, que es una ciudad conocida también en el mundo, bastante grande, quizás no en Suecia, no en todo el mundo, no en todos lados, no en todas las personas, pero es una ciudad, una metrópolis importante mundial, por lo menos en Occidente, y que ya no piensen en estas imágenes. Tomar algo de esfuerzo hacerlo. Y se volvieron eso, se volvieron cómplices de esa gente que perdió el trabajo o que lo va a perder, o de la inversión que no va a llegar, o de la gente que muere. Y de la gente, se volvieron cómplices del miedo, del terror. Es algo terrible. Y no sé si se dan cuenta de ello, pero es importantísimo. Y ahora también hay una responsabilidad de todos nosotros, de la gente que se las creyó, de los que lo mandaron a la cadena de WhatsApp, de los que la publicaron en una historia, ¿no? O los que creyeron simplemente en el miedo, sino en la foto del avión de Volaris incendiado, que evidentemente era falso, no entiendo qué carajos tienen en la cabeza, no sé si demasiado tiner que se mete la gente que lo compartió, es probable, y me solidarizo con ellos, puede ser eso, resistol, no sé qué inhalen, pero bueno, más allá de eso, aún la gente que no la compartió pero la vio y decidió voy a poner una publicación en Facebook diciendo que Dios bendiga a México porque estoy muy preocupada por este país, tiene una responsabilidad también de creerse esa mentira. ¿O no dirías ahí hay una responsabilidad individual? A ver, yo sí me atrevo a decirlo. Claro, y me ha pasado una infinidad de veces con conocidos míos, particularmente mis conocidos que son más afines a la derecha, porque la derecha parece que es su pasatiempo favorito, tragarse fake news. Tienen que hacer una autocrítica, decir, güey, si te creíste esta fake news, sé más crítico con las que vienen, ¿no? O sea, asume tu responsabilidad porque luego, y como dices, güey, lo están compartiendo en grupos y están formando parte de una campaña de terror psicológico que está menospreciando la labor de seguridad de este gobierno. Y si bien está bien exigirle al gobierno siempre, pues también tienes que reconocer cuando alguien está haciendo las cosas bien. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Ellos trabajan para nosotros. Sí, porque yo creo que la respuesta fácil es decir Carlos Alarraqui es un hijo de la chingada, porque lo es, porque es un mentiroso, un mitómano compulsivo, que a lo mejor tiene demasiada droga en el cerebro, no lo sé. De cualquier manera, me entristece pensar que un ser humano pueda haber caído en tal grado de degradación, de podredumbre, de miseria, ¿no? Pobre hijo de la chingada de Carlos Alarraqui, pobre. Pero bueno, también es la respuesta fácil. La difícil es decir, también están mal aquellos que lo ven, cabrón. O sea, hay una pinche responsabilidad en ellos. Y también nos tenemos que señalar y decirles, oye, tienes que cambiar. Está mal lo que haces, le hace un daño al país. Este güey le está escupiendo en la cara a los mexicanos que murieron. Está difundiendo mentiras y terror. Y tú también eres responsable de eso porque tú lo estás consumiendo. Carlos Alarraqui no está agarrando a nadie, amarrarlo a la silla de su casa y prendiendo la televisión, poniendo YouTube y poniendo la típica al TV. Eres tú quien voluntariamente se está creyendo eso. Y también hay que hablar de esa responsabilidad individual que tienen todas estas personas. Sí, de acuerdo. La sucesión, de nuevo, también creo que se ha un poco centrado la discusión en quién va a ser, ¿no? Como si fuera un perfil individual. Y creo que tampoco es eso. Nemesio Ceguera Cervantes tenía una gran cantidad de poder al interior del cártel, porque además era el fundador, ¿no? Pero también él, y más aún el sucesor, compartía el poder y lo administraba de una manera sumamente política. O sea, a ti te toca esto, a mí me toca esto, a ustedes esto. Hay quien no te obedece las órdenes directas y no necesariamente no te la obedecen y los vas a matar. A ver, es un factor de influencia en tal región y tienes que administrar todas esas series, esa red de complicidad que se teje. La administración de un cártel es lo mismo que la administración de la política, es eso, son relaciones humanas y administrar el poder y a ti te toca esa ruta, y a ti te toca este puerto y de aquí puedes sacar tanto y me pasan a mí para arriba, sí, perfecto, y no te salgas tanto del huacal,
Pero igual que Noroña se sale del Huacal, se sale del Huacal todos, ¿no? Entonces, más allá de la sucesión directa, no sé quién vaya a quedar. Ojalá que quede alguien. Hay un escenario donde no queda nadie y no se desbanda el cártel. Se desbanda el cártel, pero se fragmenta más bien. No es que todos se vayan a su casa, es que todos se van a continuar haciendo lo mismo en otro grupo delictivo. Y que se separen y entonces tienes una hidra en donde cortas la cabeza y salieron otras 3. Pero el mejor escenario es donde hay un líder. Ese líder también administra las relaciones de poder y administra todo el entramado de esta corporación que es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, o sea, el peor escenario que podría pasar es que como una hidra, que no quede nadie claro al mando y empiecen a dividirse, ¿no? Como pasó en Sinaloa. No creo que sea así, ¿no? Incluso, por ejemplo, los Queenies, ¿no? La familia de la esposa del Mencho era quien manejaba el ramo financiero. Entonces, sí, como que parece ser que cada quien tenía bien delimitado su rol, ¿no? Posiblemente también territorios. Entonces, solamente tiene que haber una persona que ponga orden ahí, ¿no? Y que trate de mediar disputas locales entre carteles y va a permanecer la violencia un poco baja en lo que sigues atrapando a gente y desmantelando el cártel. No estamos diciendo que queremos Pax Narca, ¿no? Que nada más queremos que mientras se va desmantelando el cártel no haya guerras internas. Sí, pero el argumento que quiero hacer es el tema no es Nemesio Ceguera Cervantes, el tema es el cártel. Es justamente eso, o sea, puedes quitarlo, pero surge, se puede ir y mantenerse la misma estructura. La gente se muere. Se han muerto líderes de cárteles en su casa, muertos nada más. Hubo tiempos donde Nemesio Ceguera Cervantes estaba enfermo. Todo indica que tenía una enfermedad en los riñones, por ejemplo. Se ha especulado hasta que estaba muerto, resultó ser falso, ¿no? Pero el tema es ese, no es la persona, sino la estructura delictiva y todo se debe de combatir de forma directa. Ahora sí es un retroceso operacional el que la figura que es el líder no esté con vida, ¿no? O sea, eso sí da un golpe operativo. El cártel no puede operar hasta que alguien más tome el control de la misma manera. Y eso naturalmente se celebra. Algo más te quería preguntar acerca de esto. Bien, ¿qué va a decir? A ver, el discursito que he estado encontrando que traen la derecha mexicana, que han sido ausentes de esta conversación también, y lo celebro porque se han quedado sin argumento, estoy de acuerdo con sí, eso. O sea, ¿qué va a decir Alito Moreno? ¿Qué va a decir Marco Cortés o Ricardo Anaya? No hay mucho que criticar. Que era el único que se estaban colgando, ¿no? Aparte de ese argumento. Pero el único que puedo medio identificar es, Calderón tenía razón. Hay una guerra en contra del narco. ¿Cómo es distinto esto? No me hagas empezar con Calderón. A ver, güey. Para empezar, Harfuch no está coludido con un cártel, ¿no? Desde ahí radica todo. A ver, entiendo el argumento de que esto se parece al inicio del sexenio de Calderón, porque sí tiene algunas similitudes, ¿no? Te ponen un secretario de seguridad y te prometen, no, este es el bueno, sale en portadas de revista y chingada. Entonces, y sí, incluso con Calderón, ¿no? Todos en algún momento llegaron a confiar y decir, bueno, pues chance y sí jala García Luna. Y luego ya sabes, sus campañas del pinche hay similitudes, pero a ver, es que han habido 4 estrategias de seguridad desde que estalla el problema. Calderón, Enrique Peña Nieto, López Obrador y Claudia Sheinbaum. Más bien, no se parece tanto a la estrategia inicial de López Obrador. No. Pero las otras 2 y esta, pues, podrían tener elementos similares, por lo menos mediáticamente, ¿no? Similares. Sí. Solamente mediáticamente, no. Operativamente pueden ser muy distintos. Pero tampoco estamos hablando de que había un historial gigantesco de dónde elegir. Tenemos poca referencia de comparación, o sea, son 2. Y además de que en papel uno lee la Estrategia Nacional de Seguridad y todas son la misma. Sonar bien. Y todas sonan bien y todas dicen exactamente, bueno, o en otras palabras, lo mismo. Porque si te paras en un debate, escuchen los debates luego de algún candidato a gobernador o alguna alcaldía importante que organiza los institutos electorales locales. Les preguntan de seguridad, no hay mucho que puedas decir. Voy a poner más policías. Voy a fortalecer la investigación y la preparación. Vamos a crear una universidad de la policía. No te van a decir que van a empeorar todo, ¿no? Y que van a entregar el país al Pero además tampoco puedes decir mucho más. Y voy a combatir al crimen organizado. Pues, ¿qué vas a decir? O sea, son esas opciones. El documento es lo mismo, ¿no? Realmente no puedes decir mucho más, termina viendo cómo se termina reflejando en la realidad. Pero continuabas, entonces las similitudes que hay mediáticamente. Justo, es como cuando pones a un director general de una empresa, te va a decir, yo voy a ganar más dinero. Pues sí, pues para eso te puse, güey. Sí. Sí, pero sí habrá uno que sí entregue resultados y habrá otro que no. Y ya ahora hubo varios casos que podían darnos pistas fuertes de que
García Luna estaba coludido con el narco, pero pues ya no hay la más mínima duda que estaba coludido con el narco porque ni siquiera lo encarcelaron en México. O sea, ni siquiera pueden hacer el argumento que fue persecución política porque está en Estados Unidos. Y hay uno que otro imbécil que sí dice, pero no se presentaron pruebas. Los juicios allá funcionan con pruebas testimoniales y aparte hacen un cross-checking con otro tipo de pruebas, ¿no? Que sí, Claro. Transacciones, propiedades, estilo de vida que no cuadra. O sea, no es que se inventaron todo, ¿no? Y está en Estados Unidos. Digamos, a esos niveles, la justicia de Estados Unidos, sí, yo creo que sí es mejor que México. En algunas cosas, más cuando están juzgando a alguien extranjero. En Estados Unidos, con un multimillonario, tal vez no, pero bueno. Entonces, ya en retrospectiva es súper fácil ver que la estrategia de Calderón no nada más fue fallida, güey. O sea, fue extremadamente dañina para México. O sea, pero entonces el argumento, lo que estás intentando explicar es, puede ser que sea la misma estrategia, pero esta vez sí están dando resultados. O sea, no importa si está haciendo lo en papel mismo. es lo mismo, mediáticamente es parecido. Bueno, y operativamente también estás diciendo que es bastante similar. Nada más aquí hay resultados y allá no. Operativamente también tiene algunas similitudes, ¿no? Un poco más de, digamos, de fuerza bruta, o sea, de más operativos, más... Pero los resultados son completamente diferentes. Porque uno simplemente triplicó el número de homicidios anuales. El de Calderón, casi triplicó, ¿no? El de Peña Nieto lo multiplicó Sí, por... se triplicó 200%, entiendo. 192%, o sea, Ok, casi bien. triplicó, ¿no? Peña Nieto... 50%, 80% adicional. 80% adicional. Yo me quedé en que es 59, 50. que nos confirmen en Sí, los sí. comentarios, 59% más. En la tasa anual, López Obrador con su estrategia más barata, de abrazos no balazos, Reduce. fue una reducción, digamos, un poco marginal, creo que fue el 10%. o el 17, entiendo 16, yo. whatever. Sí. Y ahora tenemos unos resultados excepcionales, güey, de una reducción de más del 40% en el primer año. Que Sí, en 16 meses, la nada nueva más. estrategia de seguridad. Que desde un punto de un punto de vista humanista entiendo por qué López Obrador quería primero dar las oportunidades para que los chavos no se metieran al crimen organizado. Y bueno, quien no tomó esa oportunidad y sí se metió, pues ahora sí vas a sufrir las consecuencias, ¿no? Yo creo que ese es Sí, a ver, la presidenta dice, cambio. no es que sea... O sea, porque no tiene ningún sentido político decir es diferente. Pero el argumento, yo creo que sí es... Ella se convence de ello. Yo no sé, y me da igual, ¿no? Pero no sería posible tener esta estrategia si no hubiéramos tenido la anterior. Exacto. O sea, eso es se importante. tuvo que haber avanzado como se avanzó y se hizo lo que se pudo en el sexenio de Andrés Manuel y ahora las condiciones son mejores y se puede hacer más. Pero cada una respondía a las necesidades de su momento. No había que hacer lo que no había que hacer lo que ahora estamos haciendo en el momento inicial y en el próximo sexenio no tendrán que hacer lo que yo estoy haciendo. A ver, tal vez hubiera sido bueno empezar con esta estrategia desde el sexenio de López Obrador, pero no hubiera sido lo más humano, porque muchas, en especial jóvenes, acaban en el crimen organizado porque no tienen de otra, güey. ¿Sabes? No ganan, o sea, ganan una miseria, su familia también, no tiene, sus abuelos no tienen apoyo, se están muriendo de hambre. Pues, ¿qué les queda, güey? ¿Qué les queda? Entonces, no es una decisión que toman con todo el gusto del mundo. Habrá uno que otro chavo psicópata que pues tal vez sí, ¿no? Pero la gran mayoría se meten al crimen organizado porque no tenían de otra. Entonces yo creo que si hubiera sido un poco inhumano, aparte de castigarlos por eso, que no estoy diciendo que esté mal, pero no darles una salida. Entonces ahorita lo que hicieron fue juntar las dos. Sí te voy a castigar, güey, si te metes al crimen organizado, pero aparte te voy a dar una salida. ¿Por qué? Porque ya tienes programas tienes becas para estudiar, tienes programas para prepararte. Los salarios ya no son miserables, güey, ¿sabes? Entonces, creo, no estoy diciendo que haya sido exactamente la mejor combinación de las dos estrategias, pero definitivamente una sin la otra no hubiera dado los resultados que está dando. Pero ahorita. sí es una combinación de todas las estrategias previas. Por ejemplo, Felipe Calderón le apostó más bien a esta estrategia Kingpin, la estrategia de cabecillas, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Enrique Peña Nieto la apuesta también incorpora el elemento de desarticular laboratorios y crea la UIF, entiendo la fortaleza de la UIF. La UIF se vuelve relevante o medianamente relevante en el sexenio de Enrique Peña Nieto, etc. López Obrador la apuesta con todo a la... sí hubo algún espacio de negociación, no lo dudo, que me parece que también puede ser necesario por momentos, además de la atención a las causas de manera más profunda. Y a ver, negociación, puede ser negociación implícita, ¿no? No necesariamente Sí, sí, sí. sentarte con alguien. No hay ninguna evidencia que diga que Andrés Manuel o sea, alguna no vez quería se dejar claro sintió eso, con ningún narcotraficante. Pero hay ¿no? una negociación implícita de Sí. no estamos atacándote a lo güey, ¿sabes?
Sí, claro, claro. Y reducir los niveles elevados de terror. Curiosamente, el sexenio de Andrés Manuel, que fue el sexenio que tuvo más homicidios dolosos, indudablemente, per cápita, o como lo quieras ver, con una reducción conforme lo agarró de la tendencia, pero fue nominalmente el sexenio con más homicidios dolosos. No fue el sexenio con más miedo, fue el sexenio con menos miedo. De hecho, los números más altos son con Peña Nieto, después Calderón, después Claudia Sheinbaum hasta este momento, que lleva 16 meses, veremos cómo se termina de regularizar, y los más bajos son por un ligero repunte, significativamente, ¿no? Con López Obrador. Sí. Significativamente. Ahora, el presidente Claudia Sheinbaum combina todo. Hay el elemento Kingpin, hay el fortalecimiento de la UIF, ¿no? Echas a Pablo Gómez que no tiene nada que hacer en la UIF y pones a un elemento de Harfuch. Hay la figura mediática también de Harfuch. Hay el fortalecimiento de la Policía Nacional, para no decir la federal, por la Policía Federal anterior, pero esta figura de una corporación de seguridad que cubra todo el país, la Guardia Nacional se fortalece, además, y todo termina por hacer sentido, ¿no? No es la estrategia de Calderón, es la mezcla de todas. Bueno, yo creo que es una mesa de 3 patas y nos falta la tercera pata si realmente queremos... Es el control de las armas y el consumo, güey. Porque operativamente es la más difícil. Pero no depende de nosotros, ¿no? Por eso es la más difícil, ¿no? Entonces, ya tienes oportunidades para que la gente no se meta al crimen organizado. Entonces, les quitas por una fuente de capital humano interminable cuando un país está sumido en la miseria. Entonces, les quitas esa fuente de capital humano, de reclutamiento de sicarios. Luego atacas el tema de la impunidad, ¿no? Y... pues sí, güey, pero nunca va a estar realmente resuelto si no atacas el problema de que sigue siendo un negociazo, güey, exportar droga, ¿sabes? Y que aparte son criminales con ametralladoras ligeras, rifles automáticos, semiautomáticos, snipers calibre 50, lanzacohetes, ¿sabes? No es lo mismo combatir un cártel que tiene cuchillos a un cártel que tiene ametralladoras ligeras, ¿no? Entonces... sí. Yo creo que... Vietnam era una guerrilla con casi palos. Vencieron al ejército de Estados Unidos. Y estamos hablando de una guerrilla pero tenían ventaja territorial, ¿no? Porque estaban en su territorio y ellos conocían mejor su territorio. Igual que los cárteles conocen mejor el territorio, conocen mejor Guadalajara y cómo dónde esconderse que el propio ejército mexicano. No me parece, estoy diciendo nada extraordinario. Su tiene la ventaja de casa también. O sea, sí. La diferencia es mayor, ¿no? Es Vietnam contra el mismo país, la fregada, y elementos del ejército que también son de las mismas poblaciones, etcétera, pero no intentan sacar de la población para que no puedas establecer vínculos con nadie y evitar corrupción. Pero a ver, aquí no es a palos, güey. Una guerrilla también con condiciones similares, urbana, no rural, pero es con ametralladoras ligeras. ¿Te preocupa el Mundial, Pablo? Sí, sí me preocupa el Mundial. Yo creo que todos los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad tienen que estar enfocados en mantener la paz ahora. O sea, no hay un tema más importante, ¿sabes? Porque, pues, obviamente también tendrías que mandar el mensaje al mundo que México está logrando contener la violencia y que, pues, es seguro que vengan, ¿no? Y que aprovechen toda la infraestructura que se está poniendo para el Mundial. A mí se me haría muy ilógico que no fuera así. Yo creo que es tan obvio que se van a enfocar ahí todos los esfuerzos. O sea, pues me preocuparía si no estuviera... Si pensaba que la gente es incompetente en la Secretaría de Seguridad. No creo que sea incompetente. Para nada creo que sea incompetente. Entonces, no me preocupa tanto porque yo creo que van a reaccionar bien. Sin embargo, no quitaría el dedo del renglón de que tienen que hacer las cosas. A mí me preocupa más bien en otros términos. Me preocupa que no venga gente. Por la percepción, ¿no? Sí, por la percepción. Sí. O sea, no dudo que le puedan solucionar el tema de Jalisco. Sí, de que de hecho todavía no hay un tema en Jalisco. Jalisco hoy no tuvo, creo que tuvo 2 homicidios dolosos Jalisco. Según o sea, ayer me estoy refiriendo, el lunes se reportaron que el domingo hubo 5. No tiene un problema hoy, no hay un tema de Jalisco, pero puede haberlo. No tengo ninguna duda que lo pueden solucionar. Me preocupa más bien la percepción internacional. Creo que sí se lograron colocar muy bien las imágenes de inteligencia artificial, las noticias, está incendiado Puerto Vallarta, etc. Eso me preocupa y me preocupa poco, pero creo que hay una posibilidad de que lo cancelen. Por lo menos la sede de Guadalajara. A ver, te voy a poner un argumento sobre la mesa que yo no he escuchado en ningún lado, güey. El cártel de Jalisco tiene un chingo de negocios, ¿no? Para blanquear capitales. Esos negocios también se van a beneficiar del Mundial, güey. Qué interesante. O sea... Tienes razón, yo tampoco lo he escuchado. Venta de droga. Pues, no vamos a fingir que los extranjeros que vienen no consumen droga, güey. ¿No te conviene colapsar el Mundial? No. Entonces,
De droga, O sea, de es un gorras, con- pues, de es un contra- aguacate que van a comprar, de Sí, lo sí, sí, que exacto. sea, Sí, es de una todo. derrama económica gigante, güey. De Y todo. a final de cuentas ellos tienen un chingo de negocios De entretenimiento, conciertos, música, de todo. absolutamente todo. Exacto. O sea, entonces, la economía del cártel también depende. Porque al final de cuentas ellos tienen sus negocios para blanquear dinero. No significa que el negocio no pueda Buenísimo, generar sí. dinero por su propia cuenta. Entonces, salvo que sean muy pendejos, que yo no creo que sean pendejos, chances sí les conviene mantener la paz, güey. Chances no le conviene incendiar el país tanto. ¿no? Ojalá que te Una escuchen. muestra Que de vean esto y una que muestra digan. de poder entre que no te metas conmigo, Sí. pero pues tampoco eres pendejo, Sí, güey. si lo También tienes recordar, en negocios. septiembre, no sé. O sea, no estoy diciendo. A ver, y ya sé que van a recortar este clip. Yo no estoy diciendo que esté bien que el cártel tenga negocios, No. pero es la realidad. O sea, sí los tiene, ¿no? Bueno, o sea, Sí, claro, no, queda muy claro. O sea, es un argumento para decirles, a ver, no les conviene. ¿Por qué lo harían? ¿No? Me parece muy convincente. Esperemos que así sea. Veo a la presidenta muy poco preocupada también. Me parece que ha dejado muy claro que ella no hubiera nunca promovido la idea de que hubiera un mundial en México, que es un proyecto neoliberal, así lo ha descrito, por ejemplo, Gabriela Cuevas, la encargada de gestionar todo con el gobierno federal y la FIFA, y que lo firmó Enrique Peña Nieto en uno de los últimos actos que hizo como presidente, y pues ya estamos obligados contractualmente a hacerlo. Pero aún si cancelaran el Mundial de Guadalajara, creo que a la presidenta le importaría bastante poco. Diría, pues, qué mal. ¿no? A ver, Presidente. podrían también hay control de daños. Pueden cambiar de sede, güey. Sí, sí, sí. O sea, A ver, no hay argumento para mover la sede de la Ciudad de México ni de Monterrey. No, hay nada exacto. sucediendo ahí, ¿no? puedes cambiar la sede de Guadalajara a otra ciudad. Güey, yo no sé Pero nada de divides fútbol, entre no sé dónde hay Monterrey y en estadios. Guadalajara, y en Monterrey y Ciudad de México, y listo, ya así quedó. Ajá, y ve, pues canceló el de Guadalajara, ni pedo, manda al otro lado. Sí, O sea, ya. o otro lado de la República, o si no, pues esos partidos de Estados Unidos, vaya, puedes hacer una mitigación del daño, ¿no? Sí, Y claro. que no sea tan grave. Sí no me preocupa tanto, güey. No Claro. sé si estoy mal, no sé si estoy siendo No, ingenuo. a mí tampoco me preocupa tanto. Creo que nadie aparte está emocionado por el Mundial. Pero gracias, Pablo, por haber estado por acá. No, hombre, ya me Y- quedaste de ver el tema de los Terians, güey. Sí, sí, No sí. se me por va a la olvidar próxima que... entrega los tenemos. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Hasta luego y pasen muy bonito.